Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Vamos a empezar la exposición de la actividad número 3. Como docente tenemos a Marco Antonio Ruiz Coronado y como integrantes tenemos a Junior Hernández, Jorge Jiménez, Lía Mateo y mi persona, Milko Patricio. Para dar una pequeña introducción a base que se ha realizado este proyecto. También en este proyecto identificamos comprender mayormente en profundidad o más adentro sobre los procesos contables que tiene una entidad financiera. Además, hablaremos sobre lo del plan contable, la SBS y todo eso. También hablaremos sobre la manualidad de contabilidad que nos ayuda a garantizar la información que genera ciertas partes que supervisan y podemos tener un mejor resultado. Manual de contabilidades de la SBS. La supervivencia de banca y seguros y administraciones privadas de fondos de pensiones, más conocido como la SBS. SBS, que viene a ser, ha creado un manual de contabilidad donde nos ayuda a entender más a profundidad los proyectos que tiene cada empresa para tener todo en orden su parte contable. Ahora sí. ¿Cuáles son sus principales objetivos? En este caso es contar con una base de datos homogénea que facilite el funcionamiento fluido del sistema, que indica que tenemos un buen registro. Además, también nos ayudan a obtener los estados financieros que refleja la empresa. También ayuda a uniformar el registro contable de las operaciones que se realizan. Aparte también, todos estos principales objetivos que tiene está vinculado con la Ley General del Sistema Financiero. Los alcances que da el manual de contabilidad eh, también ayudan a que, o según la ley, según el artículo 16 de la Ley General, el Banco de la Nación o el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, al Fondo de mi Vivienda. Las cuentas contenidas en el manual de contabilidad no implican de por sí la autorización para realizar las operaciones relacionales con tales cuentas, ya que estas disposiciones del manual son aplicados mayormente en los estados financieros anuales, que son presentados en cada cierto periodo, sea mensual, trimestral o semestral, dependiendo la política de cada empresa. Las normas generales. El sistema financiero están obligados, o casi la mayoría de todos los libros contables, están obligados a tener ciertas normas, ya tanto las operaciones que se registra, tanto sea como en el libro diario, en el mayor, balance general. Estas operaciones, a fin de dar el cumpli- al fin de dar el cumplimiento de las normas establecidas por el Código del Comercio o la Ley General de Sociedades, las empresas van a empezar a preparar ya sea mensualmente los archivos financieros básicos de cada movimiento que se va a ir realizando durante el año. Como podemos ver, el base legal que viene a ser las NIF, el Código del Comercio, como se ve en la imagen, el Plan Contable Empresarial, que tiene a ser a par con el Plan Contable del Sistema Financiero. Siguiente. En este caso hablamos de los principios contables. Los principios contables son la entidad económica o empresa en marcha, el devengado, la uniformidad, la evaluación de costos, o el periodo contable. En este caso, para poder entender un poquito más sobre la estructura contable, casi la mayoría de nosotros conoce la estructura del plan contable general, pero en este caso la estructura del sistema financiero viene a ser diferente.
Como podemos ver, tenemos el activo que viene a ser de la cuenta 10 hasta la cuenta 19, el pasivo de la cuenta 20 a la 29. En este caso, el patrimonio abarca la cuenta 30 a la 39, los gastos de la 40 a la 49, los ingresos de la 50 a la 59 y los resultados en clase de la 60 a la 69. Y así los contingentes, las cuentas de orden también tienen cada uno sus propias cuentas. Bueno, a continuación tenemos el plan contable del sistema financiero. Si bien es cierto, este plan contable de la SBS, de la Superintendencia de Banca y Seguros, es un documento en el cual las cuentas contables deben utilizar las empresas del sistema financiero. Si bien es cierto, es totalmente diferente o, o con los mismos conceptos, pero diferentes cuentas contables al empresarial, en la cual este plan permite una contabilidad uniforme y fácil de las entidades reguladas por la SBS. Eh, el plan contable de la SBS es una herramienta esencial para la contabilidad y la supervisión del sistema financiero de seguro en el Perú. También ayuda a garantizar la uniformidad en los registros y permite un análisis más fácil de la información financiera de la empresa. Aquí tenemos las cuentas contables que serían o los elementos activo y pasivo, elemento uno que es activo y el elemento 2 que es pasivo. En el elemento uno el activo, podemos contar la caja chica, el activo disponible, las inversiones, los créditos, las cuentas por cobrar, los inmuebles, entre u otros activos, ¿no? En cambio, en el elemento 2 contamos con el pasivo, en la cual nos habla de las obligaciones que tengamos. En este caso, podemos observar que son las obligaciones con el público, fondos interbancarios, cuentas por pagar, obligaciones financieras, provisiones, valores, títulos y obligaciones en circulación u otros pasivos. También contamos con el elemento 3 que es patrimonio y el elemento 4 que son gastos. Si bien es cierto en el patrimonio contamos con los capitales de los socios, la reserva legal, los resultados acumulados, componentes patrimonial y reclasificaciones y los resultados netos del ejercicio del periodo, ¿no? Elemento 4 contamos con los gastos, gastos financieros, depreciaciones, amortizaciones, gasto de administración, gasto de venta, también podemos incluir ahí las provisiones para la desvalorización y costo de ventas. Continuamos con los ingresos, que es el elemento 5. Contamos con los ingresos financieros, otros ingresos, las ventas, reversión de provisiones, reversión de pérdida de deterioro y recuperación de deterioro en inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles y cargas imputables. Luego contamos con el elemento 6 que son cuentas de resultado. Eh, Ahí contamos con tres cuentas específicas que son resultados del ejercicio antes del impuesto a la renta, el impuesto a la renta como tal y el resultado neto del ejercicio. Y el elemento 7 que son las contingentes, tenemos el contingentes deudoras y acreedoras. Y en el plan contable, el elemento 8 contamos con las cuentas de orden deudoras, contracuenta de cuentas de acreedoras, cuentas de orden acreedoras, fideicomisos, comisiones de confianza acreedoras y deudoras, y entre otras. Ok, muy buenas noches a todos, profesor, compañeros. A mí me toca explicar los estados financieros, ¿no? Pues como todos sabemos, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la CBC del Perú publica regularmente los estados financieros de las entidades que supervisan. Por ejemplo, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, y están disponibles en su parte oficial de la CBC, ¿no? Además, sabemos que la CBC publica el informe de estabilidad del sistema financiero, cual proporciona un análisis detallado del panorama financiero nacional y los riesgos asociados. Y bueno, pues eh, la siguiente, ok. Y bueno, continuando con su segunda parte de los estados financieros, podemos observar que hay un cuadro donde se divide en cuatro columnas, ¿no? Estados financieros y balance de comprobación, las formas, su frecuencia y el plazo máximo de presentación, que de los cinco o seis estados son 15 días calendarios al siguiente del cierre, ¿no?
Bueno, en estado de situación financiera, su forma es la A y su frecuencia es mensual. De los estados de resultados es la B1, que es mensual también. De los estados de resultado y otro resultado integral es B2 trimestral. El estado de flujos de efectivo es la C, que es anual, y el estado de cambios en el patrimonio la D semestral. Y por concluir, el balance de comprobación de saldos es que es la F, mensual. Ok, acerca de los reportes a la CBC, las empresas deberán preparar información complementaria a los estados financieros básicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a los diferentes rubros y cuentas, los formatos, plazos, periodicidad y de acuerdo al detalle que mediante anexos y reportes haya establecido esta superintendencia, ¿no? Y bueno, las empresas deberán publicar de manera conjunta el estado de situación financiera, según el reporte número 4D, que dice resumen de requerimientos patrimoniales, ¿no? Las citadas publicaciones deben realizarse guardando las proporciones adecuadas y en la misma fecha. Bueno, continuamos con la segunda parte del reporte de CBC. Podemos observar que hay un cuadro donde nos dice, para fines de la publicación del reporte número 4D, las empresas podrán omitir las secciones para la publicación en el estado de situación financiera, ¿no? Y en el estado de resultado integral deben contener solo los saldos totales y los correspondientes al cierre del ejercicio. Bueno, como podemos ver ahí, vemos el cuadro de activos otorgados en garantía de financiamiento recibidos. Su concepto, como podemos observar, son los financiamientos recibidos con garantía de cartera créditos y financiamiento recibido con garantía de otros activos. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el primer anexo que nos da el caso. Nos indican que el banco brinda préstamos. El primer caso nos dice que se otorgaron préstamos hipotecarios a personas naturales por un monto de 900.258 con intereses por devengar de 120.987. Entonces vamos a hacer el asiento contable en el formato 5.1. Podemos ver ahí que vamos a utilizar las cuentas 2101, se va a abonar 2901 y la 1401, donde se va a cargar. Entonces nos vamos con la operación número 1, el 1 de junio, por el préstamo hipotecario otorgado a personas naturales. Código contable 1401, denominación crédito vigente. Colocamos el importe total en el debe, porque esto es lo que se da el préstamo, se brinda a la persona. Continuamos con el código contable 2101. Esto indicamos en el haber, más los intereses. Seguimos con el asiento número 2. Se otorgaron préstamos a microempresas por un monto de 6 millones con intereses por devengar de 2.890.000. Entonces, vemos que vamos a utilizar tres cuentas, 1401, 2101 y 2901. Entonces, en el debe vamos a colocar la suma del préstamo más los intereses, que son 8.890.000. En el haber a la vista más intereses, donde se otorgaron préstamo vehicular por 4 millones con intereses por devengar de 1.890.600. ¿No? 2102 y 2901. Crédito vigente, colocamos en el debe, que es la suma del leasing a los en el haber, las obligaciones a la vista e intereses diferidos. Entonces nos damos cuenta que en estos tres asientos, estos tres casos, como son créditos, siempre se va a utilizar el código contable 1401. Bueno, yo continúo con el anexo número 2 de operaciones pasivas. Como nos cuenta, el desarrollo del caso nos dice en el manual de contabilidad de Superintendencia Banca y Seguros se encuentra el plan contable, ¿no? Y nos dice que el elemento 2 del mismo
Ok, con la información proporcionada, el banco debe registrar contablemente, de acuerdo al plan contable de instituciones financieras, los siguientes. Ok, acá podemos observar las operaciones pasivas de la letra A, ¿no? Bueno, como nos podemos percatar, la operación uno, que fue la fecha del 1 de junio del 25, nos dice por la apertura de la cuenta corriente, código contable, que es el 1101, que es caja, que en esta manera nos podemos dar cuenta que es un activo, ¿no? Se encuentra en el debe de 250.800. En la operación 2, la misma fecha por la apertura de cuenta corriente, que en este caso aplicamos el pasivo, que es la 2101, obligaciones a la vista, que es una salida, su contrapartida prácticamente con el mismo monto de 250.800. Y bueno, continuando con el tercer asiento, nos damos cuenta de la 2101 se repite con obligaciones. Y por concluir con el cuarto asiento, que es el 1101, que es en este caso se encuentra en el haber por una salida por 102.900. En conclusión, en nuestra cuarta partida nos da que es 353.700 en el debe y 353.700 en el haber. Y bueno, en este caso hay una pequeña explicación, apertura y registro de cuentas contables, ¿no? La apertura, como nos dice en el caso, es de 250.800. En este caso se aplica la caja que es el debe, donde el banco recibe el dinero en efectivo de los clientes. Por lo tanto, su efectivo aumenta, ¿no? Y acerca de las obligaciones a la vista, que es el haber, el banco adquiere una deuda con el cliente, ya que éste puede retirar el dinero en cualquier momento, que llega a ser un elemento 2 que es en la cuenta de los pasivos, ¿no? Y el retiro es de 102.900. Acerca de la operación primera asiento desde la fecha 1 del 625 por la apertura de la cuenta a plazo, ¿no? Que es el 1101 que es caja. En este caso, como le he explicado, es en el banco donde recibe dinero los clientes para depósitos a plazo, ¿no? Aumentando su efectivo. Pues en el segundo asiento, por la apertura de cuenta a plazo con la contrapartida de la 1101, que es obligaciones por cuentas a plazo, se encuentra en el haber. ¿Por qué? Porque como le he explicado en la primera operación, el banco adquiere una deuda con el cliente, pero esta deuda tiene una fecha de vencimiento que se convierte en un pasivo que aumenta, ¿no? Y en el segundo asiento, pues, obligaciones por cuentas a plazo, que llega a ser su salida, ¿no? 726.620. Y en el haber llega a ser la 1101, que empezamos con la 725.620. En conclusión, en el debe, en total nos da 2.130.620 y en el haber igualmente, ¿no? 2.130.620. Y por último, con la operación C, ok, en este caso vamos a decir la última operación que es el anexo 2, ¿no? Su operación que empieza con la fecha 1 del 6 por la apertura de cuenta a plazo, que es la 1101, que también comenzamos con la misma nominación que llega a ser un activo en caja. Debe de 2 millones y bueno, su operación contrapartida es la obligaciones por cuentas a plazo, que también llega a ser una salida de dinero, 2 millones, ¿no? Por el retiro de cuenta a plazo que llegamos a hacer con la 2103, obligaciones por cuentas a plazo, sabemos que llega a ser un pasivo y en este caso es el retiro, ¿no? 150.000. Y por el retiro de cuenta a plazo, que esa caja, empezamos con la misma cuenta que hemos, la 1101, ¿no? En conclusión, tanto en el debe y en el haber nos llega a dar 2.150.000 y en el haber igualmente, ¿no? Con esto le doy el pase a mi compañero. Bueno, tenemos el anexo 3 que son los servicios bancarios, que en la apertura del caso nos habla que el banco presenta una serie de servicios para sus clientes, por ejemplo, el de las cobranzas de letras, por las que cobra una comisión. También toma dichos servicios para agilizar sus cobranzas, ¿no? En el desarrollo del caso nos habla de establecer ventajas y desventajas de tomar ese servicio, tener en cuenta que las letras son títulos, valores que gozan de cierto privilegio de acuerdo a la ley que lo regula, ley 27.28.7. Y en el cierre del caso, tenemos que adoptar la posición de un funcionario público, indicando cómo explicaría los beneficios de tomar el servicio de conocer letras. Aquí tenemos un concepto breve en el cual los beneficios que tenemos al obtener el servicio de conocer letras
Son una de ellas es el cobro, es decir, el banco cobrará la letra a la empresa deudora, luego de ellos depositarán a la cuenta del acreedor, en este caso a la inversión de Falcon Sac. ¿Nosotros qué nos facilita? ¿Cuál es nuestra ventaja? La agilidad en cobros. El Banco de la Providencia cuenta con procesos eficientes y personal especializados en la gestión de cobranza de letras, por lo que puede agilizar el proceso de cobro. También contamos con la experiencia y conocimiento. Si bien es cierto, al ser una entidad financiera especializada, el banco posee experiencia y conocimiento en la gestión de títulos y valores como las letras, garantiza un manejo adecuado y eficaz de las mismas. También podemos decir que la seguridad y la confiabilidad, al confiar en el banco para el cobro de sus letras, el banco o la inversión de Falcon Sac, la empresa, puede beneficiarse de la seguridad y confiabilidad que ofrece una institución financiera regulada y supervisada por las autoridades competentes. También contamos con el cumplimiento normativo, que el banco está sujeto a las regulaciones y normativas establecidas por la Ley 27-287 y otras disposiciones legales aplicables, lo que le garantiza que el proceso de cobro de letras se realice en el cumplimiento de la ley. Bueno, acerca de las conclusiones generales, bueno, mi conclusión es la contabilidad financiera como eje regulador y de transparencia. Se concluye que la contabilidad en las entidades financieras va más allá del simple registro de operaciones, ¿no? Asegurando la transparencia y la estabilidad del sistema financiero. Bueno, esta experiencia nos ha permitido comprender cómo las operaciones contables de una entidad financiera, desde el otorgamiento de préstamos hasta la gestión de depósitos y el encaje bancario. Todo ello tiene un impacto directo en la liquidez y la inflación del sistema financiero nacional. Este proyecto también nos ayudó a entender que el plan general contable es manejado con las NIFs, es muy bueno tanto para el sistema financiero y para el sistema privado, ya que cualquier profesional que trabaje juntos estas dos normas nos ayuda bastante durante nuestra carrera. Como conclusión, puedo decir que la contabilidad como herramientas estratégicas y la toma de decisiones, si bien es cierto, al momento de hacer los asientos contables tenemos que distribuir bien a qué cuenta mandar y el por qué, ¿no? Tener conocimiento y a través de los estados financieros y diversos reportes. También tenemos que cumplir con las exigencias como las leyes que hemos mencionado en el caso y también estratégica fundamental para la toma de decisiones tanto internas de la institución como externas, ¿no? Aquí contamos con las referencias bibliográficas en la cual nos ayudó a resolver el caso y eso sería todo de parte de nuestro grupo. Gracias.